mismo. Entonces, vean, nosotros hablábamos que en el corto plazo la empresa va a enfrentar, eh, tiene factores productivos fijos y por lo tanto va a tener costos fijos y va a tener también costos variables porque también la empresa tiene costos variables. Nosotros aludíamos o hacíamos alusión al revisar la función de producción de corto plazo que lo que vamos a considerar como el costo fijo, bueno, el producto, el factor fijo de la empresa es toda la planta y decíamos que teníamos que entender la planta en sentido amplio. La tecnología, la maquinaria, las instalaciones, ¿sí? Ciertos insumos que pueden ser muy específicos para la empresa. Entonces todo eso lo voy a considerar fijo en el corto plazo. No puede modificarse ante modificaciones en la demanda. Cambios en la demanda cuantitativos, es decir, en la cantidad que aumente o disminuya la demanda, pero también cambios cualitativos. Entonces, eso no va a cambiar. Centrémonos en los cambios cuantitativos de la demanda. Entonces, la empresa, con la planta que tiene, va a tratar de hacer frente a estos cambios en la demanda con un factor que es el único que va a poder modificar en el corto plazo. ¿Qué factor es este, chicos? ¿Se acuerdan? ¿El qué? A ver, está Daniel, José Daniel, Daniela, Sara, Yareli, aquí vemos 14 personas conmigo, ¿no? Entonces, a alguno se le puede ocurrir cuál es el factor variable. ¿Cuál es el factor variable? ¿Qué es lo único que puede modificar la empresa? El trabajo. El trabajo, exactamente. Entonces, para modificar la producción, si yo quiero aumentar la producción del bien que estoy generando, pues contrato más trabajadores. Si necesito reducir la cantidad que estoy llevando al mercado, despido trabajadores. Entonces, el factor variable para hacer frente a los cambios en la demanda es el trabajo. Entonces, si cuando nosotros pensamos a la función de producción, en el corto plazo depende enteramente de la cantidad de trabajo empleada. Entonces, en función de más o menos trabajo, también cambia la cantidad de producción. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trasladamos, y es lo que les comentaba en sesiones pasadas, hemos dejado de lado cuánto me cuesta contratar a estas diferentes cantidades de trabajo. Porque bajo la lógica de que nos explican que la función de la empresa es la maximización de sus beneficios y lograr tanto la eficiencia tecnológica como la eficiencia económica, la empresa va a tratar de minimizar sus costos. Entonces, si cuando nosotros estábamos viendo la función de producción y obteníamos las curvas de producto total, producto medio y producto marginal, encontrábamos que cuando el producto medio y el producto marginal convergen, es decir, una corta a la otra, ahí encontrábamos el famoso óptimo técnico y decíamos se daba la máxima eficiencia económica. Sin embargo, si yo sigo contratando a trabajadores adicionales para hacer frente a cambios en la demanda positivos, y con eso cerrábamos, creo que la sesión pasada, decíamos, ¿le conviene a la empresa seguir produciendo? Y decíamos, sí, porque todavía gana. Entonces, todavía la empresa, con la planta que tiene un margen para seguir produciendo y ser rentable. ¿Ok? De acuerdo a toda esta interpretación. Y decíamos, pero llega un punto en que si yo sigo contratando trabajadores adicionales, la producción va a llegar, ¿no?, a un nivel tal que ya no va a aumentar e inclusive si yo sigo contratando trabajadores, ¿se acuerdan qué le pasaba a la curva de producto total? ¿Sí se acuerdan o no? Eso lo hicieron. Recuerden, Se hace negativo. se hace negativa, ¿empieza qué? Empieza, A ¿no?, decrecer. a decrecer. Entonces decíamos, la empresa tiene que estar muy atenta a cómo se comportan sus curvas de producto total y producto marginal para identificar, ¿no?, hasta dónde, ¿no?, le resulta rentable seguir produciendo. Y acuérdense que detrás de esa producción hay un cierto número de trabajadores involucrados. Entonces, si ese conocimiento nosotros lo trasladamos cuando estemos revisando costos, si hay factores fijos, pues esa planta me ocasiona un costo y es un costo fijo, ¿sí? Y también
¿De dónde va a derivar el costo variable? El costo variable está enteramente vinculado ¿con qué? Con el número de trabajadores que yo contrato y el salario que le tengo que pagar a cada uno de estos trabajadores. Recuerden que el beneficio se obtiene ingresos totales, es decir, la producción por el precio del producto en el mercado, menos mis costos totales. Entonces, los costos totales se van a constituir de qué? Los costos fijos totales, que en este caso el costo de la planta, y los costos variables totales, que aquí estamos simplificando y decimos que el único costo variable es el trabajo. ¿Ok? Entonces, aquí también vamos a tener que estar muy atentos a cómo se comportan gráficamente, y también ustedes lo han visto que lo podemos identificar en la tabla que tienen ustedes aquí a la vista, el comportamiento de estas curvas o de estas columnas de costos. ¿Ok? Entonces, vemos que el costo fijo total, y decíamos, si yo rento un edificio, si ustedes ponen un negocio, vendan o no vendan, contraten trabajadores o no contraten, ustedes tienen que pagar ¿qué? Una renta. Entonces, ese costo fijo, esa renta, es independiente de si produces 0 a si produces 500. ¿Sí? Entonces, vean, por eso el costo fijo total es constante, con independencia de qué? Del nivel de producción y con independencia del número de trabajadores que yo contrate. Entonces ese va a ser constante. ¿Ok? En el eje de las Y's tengo el costo y aquí, ¿no? En el eje de las X tengo a la producción. Entonces, con independencia del nivel de producción, y acuérdense que detrás de esa producción están los trabajadores, ¿sí? Esa columna de trabajo que es lo que permite generar ese nivel de producción, los costos fijos se mantienen constantes. Yo tengo que pagar venda o no venda, produzca o no produzca. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con el costo variable total? Esta columna cambia en función de qué? En función del número de trabajadores que yo contrate y de su salario. Por eso ustedes ven aquí costo variable total. Aquí yo considero la unidad monetaria dólar, porque me dicen, un trabajador me cuesta $25 al día. Entonces, mi costo variable va a ser de $25 si esa empresa únicamente funcionara con ese trabajador. Si yo contrato un trabajador adicional, mi costo se duplica porque le sigo pagando esa misma cantidad de salario al día. Y por eso ustedes ven aquí esta columna 25, 50, 75, 100 y 125, que lo obtengo de qué? De multiplicar el número de trabajadores empleados por el salario que se le paga a ese trabajador. ¿Qué tengo que hacer después? Entonces ahora ya puedo calcular cuál es mi costo total. Vean, mientras que el costo fijo gráficamente no parte de cero, sino parte de un determinado nivel que la empresa tiene que pagar, produzca o no produzca. ¿Sí? Aquí tenemos una producción de cero, pero ya tiene costos la empresa. El costo variable total parte de cero porque está directamente relacionado con el factor trabajo. Si no contrato a nadie, pues no tengo ningún costo. Pero a medida que yo voy produciendo, ¿qué es lo que le pasa al costo variable total? Va creciendo. ¿Sí? Tiene una pendiente, o sea, tiene una relación directa, el costo con la producción. ¿Por qué? Porque detrás de esa producción, como les he comentado, está una determinada cantidad de trabajo. Entre más factor variable yo adquiera, ¿sí? Los costos van a aumentar. ¿Ok? ¿Qué pasa con el costo total? Pues es la suma del costo fijo total y de los costos variables totales. Y tenemos que esta curva de costo total no parte de cero, sino surge de qué? De los costos fijos, porque a pesar de que aquí no produzca nadie, es decir, no tengo costos variables, sí tengo costos fijos. Entonces mi curva de costo total parte del origen de la curva de costos fijos totales y a partir de ahí, ¿no? También estos costos aumentan. Platicábamos la sesión pasada que tenemos también que poner atención al costo marginal, porque este costo marginal es muy importante.
Porque así como el concepto de producto marginal me dice cómo cambia la producción, cómo se modifica la producción cuando contrato un trabajador adicional, el costo marginal me habla de cómo cambia mi costo total. Acuérdense que cuando hablo de producción hablo del producto total de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia cuando reviso el costo marginal? ¿Cómo cambia mi costo total cuando cambia la producción, ¿no? Cuando aumenta la producción en una unidad? Eso es importante también porque la empresa va a estar atenta al costo marginal, porque eso le dice si la última unidad que produjo le cuesta más que la anterior. Si le cuesta más, dice, híjole, ya no produzco. Pero ¿qué tal si le cuesta menos? Pues le conviene seguir produciendo. ¿Se acuerdan cuando revisábamos esta del producto marginal en la zona de rendimientos crecientes y de rendimientos decrecientes? En rendimientos crecientes, lo que producía el último trabajador era mayor que lo que producía el trabajador que le antecedía. Pero cuando estamos en la zona de rendimientos decrecientes, ¿sí? En la zona de rendimientos decrecientes, lo que produce el último trabajador es menor. Si bien la producción es positiva, lo que produce es menor que el trabajador que le antecedió. Entonces también tenemos que estar atentos a lo que sucede con el costo marginal. Si la última unidad producida es más cara que la anterior unidad, o bien es más barata. ¿Ok? Entonces, va a haber aquí también zonas que son muy interesantes de analizar cuando revisamos la curva de costo marginal. Entonces nos dicen, esta curva tiene forma de U. Ahorita la van a ver gráficamente. Y me dice, con producciones pequeñas, el costo marginal disminuye. Yo les preguntaba, ¿por qué creen que con niveles de producción pequeñas el costo marginal disminuye? ¿Qué significa que disminuye? Que el costo de producir la última unidad es menor que la unidad que yo hice. Es decir, produzco un pastel y eso me cuesta 10 pesos, ¿no? En costo marginal, un ejemplo. Produzco el segundo pastel y me cuesta 9. Mi costo marginal disminuyó respecto, ¿no?, a la primera unidad que yo produje. Produzco otro tercer pastel, me cuesta 8. Vemos que hay un costo marginal, pero a medida que yo estoy produciendo 50 pasteles, ¿no? 60, los costos ya no disminuyen, sino que empiezan a aumentar el costo marginal. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Lo puedo relacionar con lo que ustedes ya revisaron de teoría de la producción? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? ¿O ni idea? No, no sé. No lo saben. A ver, Eh, ¿alguien más? Es de examen, ¿eh? pues sí tiene que estar relacionado porque también mi productividad está disminuyendo, o sea, ya no estoy produciendo la misma cantidad que antes. Exactamente, muchas gracias. Tiene que ver, y no lo pierdan de vista. Recuerden que en las primeras etapas de la producción, ¿sí?, en la zona de rendimientos crecientes, la productividad marginal, el producto marginal es mayor que el producto medio. Es decir, que a medida que yo voy contratando trabajadores adicionales, el último trabajador produce más que el primero. Entonces, eso se vincula con la cuestión del costo marginal, ¿sí? Esa productividad del trabajo hace que los costos marginales, ¿no?, de producir unidades adicionales sean bajos. Pero recuerden que decíamos que en el corto plazo, dado que tenemos este factor fijo, opera la ley de los rendimientos decrecientes. Y entonces, cuando entramos en la zona de rendimientos decrecientes en la función de producción, ¿qué le pasa al producto marginal? El producto marginal, lo que contribuye a la producción el último trabajador, es menor que lo que contribuyó el anterior trabajador. El producto total, acuérdense que seguía creciendo, pero a ritmo menor. Si esto yo lo vinculo con el costo marginal, cuando entramos en la zona del producto, o sea, de los rendimientos decrecientes, los costos marginales ya no disminuyen, sino que empiezan a ¿qué? Empiezan a aumentar. ¿Cómo es una U? Primero baja por la productividad marginal del trabajo
Y cuando la productividad marginal del trabajo disminuye, ¿qué le pasa a los costos? Empiezan a subir. Por eso es la lógica de la forma en U. Entonces aquí dice, con producciones pequeñas, el costo marginal disminuye. ¿Por qué? Porque la productividad marginal del trabajo es alta. Y por lo tanto, o sea, lo que produce este trabajador es más que lo que me cuesta esa producción. Pero cuando el trabajador es menos productivo, ahí ya tengo un problema porque sus costos se van incrementando. Acuérdense que aquí el costo fijo se mantiene. ¿Qué es lo que cambia? El costo variable. ¿Sale? Entonces, esto ahorita lo vemos gráficamente. Pero dice, a medida que la producción aumenta, por la ley de los rendimientos decrecientes, el costo marginal terminará por aumentar. Entonces, recuerden también, ese era el primero que ya lo habíamos platicado. Cuando nosotros veíamos producción, nos fijábamos en la intersección de dos curvas, del producto medio y del producto marginal. Aquí también, cuando estemos revisando las curvas de costos, va a ser muy importante que yo revise cómo se comportan esta curva de costo marginal con las curvas de costos medios. Nada más que aquí en costo medio tengo tres. Tengo el costo fijo medio, que me dice cuánto me cuesta por unidad de producción el costo fijo total. Es decir, imagínense, yo tengo que rentar un local para vender paletas, ¿no? Entonces, si yo no produzco ninguna paleta, pues yo tengo que pagar la renta del local, 1,000 pesos, ¿no? al mes. ¿Qué pasa si yo durante ese mes produje y vendí 1,000 paletas? ¿Qué hago? Voy a prorratear. Yo quiero ver en promedio cuál fue el costo de producir y de vender esa paleta. 1,000 entre 1,000, 1. Entonces, ese costo fijo medio, por eso me dicen, es el costo fijo total por unidad de producción. ¿Qué representa? ¿No? ¿Qué proporción del costo fijo medio se tiene por unidad de producción? ¿Ok? Cuando yo veo el costo variable medio, ahora digo, a ver, gasté 500 en trabajo o 1,000 también, ¿no? En contratar a los trabajadores que vendieran ahí, despacharan las paletas y que las fabricaran. Bueno, entonces veo por paleta qué proporción corresponde del costo variable, ¿sí? Entonces, cuando yo venda la paleta, si el costo fijo que decíamos 1,000 entre 1,000 paletas, ¿no? De a peso, y también 1,000 por salarios entre 1,000 paletas de a peso, yo tengo que mis costos totales por paleta son de ¿qué? De 2 pesos. Entonces, cuando estamos hablando de los costos medios, tenemos que ver tanto el costo fijo medio, cuánto me cuesta por unidad de producción, ¿sí? En términos de factores fijos, como también cómo se prorratea por unidad de producción el costo variable. Contratar a las personas que están detrás de la producción de esas paletas. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, ¿cómo obtengo el costo total? De la suma, ¿no? De los costos fijos medios y de los costos variables medios. ¿Tienen alguna duda con esta cuestión? Ahorita lo vemos con el ejercicio. Pero sí queda claro qué significa cada uno de estos conceptos. Manifiéstense, sí, no, algo aquí que se escuche. Sí, profe. Si no me siento en monólogo ahí o estandopera o algo así por el estilo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo obtengo el costo medio? Y de hecho que yo se los pongo en las tablitas, ¿no? Entonces, si yo tengo mis costos totales, que es la suma de los costos fijos totales, que aquí únicamente es el costo de la planta, y de los costos variables totales, que en esta cuestión es el nivel de trabajo, cuando yo estoy viendo los costos medios, pues lo tengo que dividir entre ¿qué? Entre el nivel de producción. Si yo divido el costo total entre Q, que en este caso es PT, me va a dar el costo total medio.
Si yo divido el costo de la renta entre el número de paletas que yo estoy vendiendo, me da el costo fijo medio, el costo unitario por esa paleta de esos costos fijos. Si yo divido los 1,000 pesos que me cuesta contratar trabajadores para que produzcan esas paletas, me habla de qué, ¿no? De 1,000 pesos de los trabajadores entre 1,000 paletas, me va a dar que cada paleta en términos de costo variable me cuesta 1 peso, en términos de costos fijos me cuesta 1 peso, entonces la paleta en promedio me cuesta 2 pesos. ¿Perfecto? Entonces, así es como obtengo yo mis costos totales medios. Y aquí venía, ¿no? Un ejercicio que ustedes ya les había yo presentado la sesión pasada. Vean lo que tenemos aquí, es muy lógico. Entonces tengo un determinado número de trabajadores que me permiten obtener un determinado nivel de producción. Un trabajador, 4 camisas. 2 trabajadores, 10 camisas. 3 trabajadores, 13 camisas. 4 trabajadores, 15. Y así me voy. Cada uno de estos, con estos datos, y si yo conozco los costos fijos y los costos variables, puedo construir todas las demás columnas. Me dicen, a ver, si el nivel del alquiler, ¿no? Del edificio es de 25 pesos, entonces ¿qué tengo que poner? Pues esos 25 pesos para cualquier nivel de producción. Si me dicen que el salario por día es de 25, pues entonces multiplico 25, ¿por qué? No por la producción, sino lo multiplico, ¿qué? Por el número de trabajadores que yo contrato al día. 25 por 25, 25 por 2, 25 por 3, 25 por 4 y 25 por 5. Ya tengo estas dos columnas de costo fijo y costo variable total. ¿Cómo obtengo el costo total? Pues lo sumo. Y ahí ya tengo esas 3 columnas. Después tengo que obtener, ¿qué? El costo marginal. Y recuerden que en costo marginal, dado que no tenemos tampoco aquí una función, tenemos nosotros que obtenerla a través de la variación. En cuanto cambia el costo total, ¿cuándo cambia qué? El nivel de producción, ¿sí? Cuando cambia mi producto total. Eso es lo que yo tengo que calcular cuando estoy viendo el costo marginal, ¿sí? Entonces, en este ejercicio yo voy a ver en cuánto se modifica mi costo a medida que voy produciendo. ¿Por qué no obtengo aquí el costo total en cero? ¿Por qué? Porque no tengo ningún nivel de producción, porque la producción depende del trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo el producto total? Ah, contraté un trabajador, produjo 4 camisas. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿En cuánto cambió la producción respecto al punto anterior? Antes era el costo, ¿no? Cuando no producía nada, dado los costos fijos, yo tenía un costo de 25 pesos o 25 dólares. Contrato un trabajador, a mis costos duplicaron. ¿Cómo obtengo el costo marginal? 50 menos 25, ¿entre qué? Entre la producción total, 4 menos 0. Entonces divido 25 entre 4 y me da este término, 6.25. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo aumento mi producción? Pues obviamente que también aumentan mis costos variables y mis costos totales. Si aumenta el costo variable total, aumenta el costo total, porque es la suma del costo fijo total y del costo variable total. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿En cuánto cambia mi costo cuando cambió el nivel de producción? 75 menos 50 entre 10 menos 4. Y me dice que el costo marginal fue de 4.17. Entonces vean qué le está pasando al costo marginal. Disminuye. ¿Le conviene a la empresa seguir produciendo? Sí. ¿Por qué? Porque traía una tendencia de que ¿no? El costo marginal estaba disminuyendo. Pero vean, contrata otros trabajadores la empresa, produce más, en este caso son 13 unidades. ¿Sí? Pero vean lo que pasa aquí. La contribución de este segundo trabajador, acuérdense cómo se acaba el producto marginal, en cuánto cambia la producción total entre el cambio en el trabajo. Este segundo trabajador, mientras que el primero contribuyó con 4,
El segundo trabajador era 10 menos 4, 6. 2 entre 1, 4. El producto marginal era ¿de qué? De 6. Pero ¿qué pasa con este tercer trabajador? ¿Contribuye a que aumente la producción? Sí, pero vean, contribuyen menos. 13 menos 10, 3. 13 menos 2, 1. El producto marginal es de 3, entonces estamos en esta cuestión de los rendimientos decrecientes. Si yo lo veo con esta cuestión de aquí, vean lo que sucede. Esta disminución en la productividad del trabajador, ¿no?, que vamos a ver desde acá, desde el cambio del segundo trabajador al tercer trabajador, coincide con que los costos marginales empiezan a ¿qué? Empiezan a aumentar. ¿Por qué? Porque el trabajador se hace menos productivo y yo le tengo que seguir pagando un salario. ¿Sí? Este salario ahí está. Entonces el margen de beneficios del empresario empieza a reducirse. ¿Por qué? Porque disminuye su productividad y por lo tanto los costos marginales empiezan a crecer. Por eso es muy interesante de que ustedes vean la relación entre la curva de producto marginal y la de costo marginal a la hora que estén ustedes resolviendo el examen. Y de hecho se les pregunta ahí, a ver, ¿qué relación tiene una curva con otra? ¿Sale? Entonces ahora vamos a los costos medios. ¿Cómo los obtengo? Me centro en estas tres columnas de los costos totales, fijo, variable y el compilado de ambos, y los divido ¿entre qué? Entre mi nivel de producción. Y aquí es lo que me dice cuál es el costo por unidad de producto. Si produzco camisas, como en este caso, ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo prorrateo, cómo divido estos costos fijos medios en cada camisa? ¿Cómo prorrateo lo que me cuesta contratar a los que hacen la camisa entre cada camisa? Entonces vean, los costos totales, lo que me cuesta de producir una camisa son $12.50. ¿Sí? Porque es la suma de ¿qué? De los costos fijos y de los costos variables. Entonces, los costos medios me dan esa información. ¿Cuánto me cuesta cada unidad de producto? ¿Y eso por qué es importante? Porque la empresa va a tratar de minimizar sus costos, producir una cantidad suficiente de producto que le permita minimizar sus costos y obtener el mayor beneficio. ¿Sí? Entonces, eso nada más para que lo tengan ustedes ahí presente. Esta es la representación gráfica de estas curvas que ustedes obtienen aquí en el ejercicio. Y vean lo que sucede. Y esto es muy interesante. Fíjense en la de costo fijo medio. Decíamos que los costos fijos totales se mantienen a cualquier nivel de producción. Ahí están, produzcan o produzcan. Pero la curva de costo fijo medio, que es esta curva dividida entre el nivel de producción, ¿qué le sucede? ¿Qué es lo que pueden ver? A ver, Karen, Marianne, ¿qué le sucede a la curva de costo fijo medio? ¿Decrece? Que se abaratan los costos. Se abaratan, decrece. ¿Qué es lo que pasa? En producciones pequeñas, ¿no?, el costo por unidad es grande. Pero ¿qué pasa a medida que va produciendo más la empresa? ¿Qué le pasa a estos costos? ¿Se van haciendo cada vez más pequeños? Un ejemplo, cuando van a cenar y tienen una cuenta de 20,000 pesos entre dos personas, nos toca de a 10. Entonces dices, híjole, pero si es una cuenta de 20,000 y la divides entre 500 changuitos, pues ya nos toca de a menos. ¿Vale? Entonces, cuando estamos hablando de los costos fijos medios, es como cuando ustedes hacen su fiesta de graduación. Si nada más van 10, pues les sale bien caro el boleto. Quieren que vayan la mayor cantidad de ¿qué? De personas para que la renta del salón les salga más barato. Entonces, cuando estamos hablando de los costos fijos de la empresa, estos costos se abaratan a medida que la empresa produce una mayor cantidad de bienes. Entonces ustedes lo pueden ver, a medida que la empresa aumenta su producción de camisas, estos costos se van haciendo ¿qué? Cada vez más pequeñitos. ¿Ok? ¿Qué pasa con los costos variables medios? ¿Estos qué les sucede? ¿Qué comportamiento identifican en esa columna? ¿Quién me dice? Se abaratan y luego se encarecen.
Exactamente, entonces los costos variables, fíjense, eran de este nivel y después, ¿qué pasa? Disminuyen. Recuerden que el costo variable está en función de ¿qué? De los trabajadores que yo contrato y de su salario. El salario, ¿no? Pues es de 25 por cada trabajador, lo que está cambiando es la cantidad de trabajadores que yo estoy empleando. Entonces, los costos variables, y tengan en la mente esta idea del producto marginal, cuando el producto marginal es positivo, tengo yo costos marginales menores y también el costo variable va a disminuir. Pero ¿qué pasa cuando el producto marginal, ¿no?, disminuye? Los costos marginales empiezan a aumentar. ¿Y qué le pasa a mis costos variables medios? Empiezan poco a poco ¿a qué? A aumentar, ¿sí? Y obviamente esta tendencia se va a reflejar en el comportamiento de la curva de costo total medio. Y esta curva tiene un comportamiento interesante porque vean, actúan dos fuerzas. Acuérdense que la curva de costo total medio es la suma del costo fijo medio y del costo variable medio. Entonces, mientras una disminuye, ¿sí?, aquí las dos disminuyen, pero mientras esta, ¿no?, la curva del costo fijo medio sigue disminuyendo, ¿qué le pasa a la del costo variable medio? ¿Empieza qué? Empieza a aumentar, ¿sí? Empieza a aumentar. Entonces aquí se van a dar dos fuerzas. Una que disminuye, la del costo fijo medio, y otra que aumenta, que al final vamos a ver, ¿sí?, que en las etapas ya finales de la producción, esto va a tener una tendencia muy pronunciada, una pendiente muy pronunciada. ¿Por qué? Porque el aumento en el costo variable medio va a sobrepasar a la disminución del costo fijo medio. Entonces, esto lo vemos gráficamente. Vean, todas estas curvas de costos tienen forma de ¿qué? Tienen forma de U. Eso es lo que platicábamos de la curva del costo fijo medio. A medida que yo produzco una mayor cantidad, en este caso camisas, pues este costo, ¿qué le pasa? Empieza a disminuir, ¿no? Se hace más chiquito, más chiquito, más chiquito. ¿Qué pasa con el costo variable medio? Cuando hay productividad marginal positiva, ¿sí?, ¿qué le pasa aquí? Y costos marginales, ¿no?, positivo, bueno, aquí que son menores. Vean, ¿qué le pasa a mi curva de costo variable medio? Pues disminuye, se toca con la curva de costo fijo medio, disminuye, pero llega un nivel de producción que ya no sigue esta tendencia positiva, decreciente, perdón, y empieza ¿qué? Y empieza a crecer, y aquí agarra fuerza porque crecen, ¿ok? ¿Qué pasa con la curva de costo total medio, que es la suma de esta verde y de esta moradita? Pues también tiene esa misma forma de U, empieza a disminuir. Y aquí estamos viendo, acuérdense que esta azul es la suma de la morada y de la verde. Entonces, vean, cuando esta ya aquí ya viene creciendo, esta todavía viene bajando. ¿Por qué? Porque este efecto del costo fijo medio todavía alcanza, o sea, esta reducción en los costos vía una mayor cantidad de producción y que se prorratean esos costos entre un mayor número de producto, todavía alcanza a minimizar, a equilibrar el aumento en los costos variables. Sin embargo, llega un nivel de producción, y aquí por eso nos lo marcan con estas flechitas, que ni a pesar de que ésta siga bajando, alcanza a compensar el ritmo, el crecimiento que toman, ¿no?, el aumento en los costos variables medios. Entonces el costo total, al hacer la suma de ambas, ¿no?, aumenta, ¿sí? Entonces, véanlo como una acción buena o una acción mala, ¿no? Entonces esta es la acción buena. Si ustedes hacen algo mal y hacen ahí el corte de caja, dicen, bueno, hice 3 acciones malas y 5 buenas, entonces las buenas sobrepasan a las malas. Pero va a llegar un momento en que las acciones malas sobrepasan a las buenas, y a pesar de que ustedes sigan haciendo buenas acciones, pues lo malo, ¿no?, pues va a ser lo que va a caracterizar su comportamiento. Si lo vemos en la cuestión de los costos, aquí esta disminución de los costos fijos, a pesar de que aquí ya están creciendo los costos variables, pues todavía hace que esta curva siga disminuyendo, la de los costos totales medios.
Pero va a llegar un nivel de producción que ni aunque ésta baje, alcanza a compensar, ¿no?, el aumento en los costos variables medios, y por lo tanto eso se va a ver reflejado en un aumento de mi curva, bueno, de mis costos totales medios, y en esta pendiente positiva. ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Los demás? Profe, aplicado, por Sí. ejemplo, digamos a la realidad, ¿cómo podría verse eso? Porque así yo no lo veo como, y cómo podría funcionar. A ver, pero ¿qué es lo que no ves? A ver, para que entienda Bueno, tu es que, pregunta bien. Ajá. mm, como qué factores podrían hacer que esta curva de costos variables medios bajara así y luego subiera así. O sea, por ejemplo, ¿qué decisiones, por así decirlo, en una empresa podrían originar esa curva? Fíjate, a ver, seguimos con esta idea de que tú rentas un local para producir paletas, ¿no? Entonces, tú tienes un costo fijo, que son 1,000 pesos ahí al mes, independientemente de que no produzcas, ¿sí? Pues a ti te conviene producir para que puedas cargarle a cada paleta lo que te cuesta la renta, ¿vale? Pero cuando tú vendes una paleta, y ahí van los costos de la producción, tienes que incluir tanto tus costos fijos, y que aquí estamos simplificando y decimos que el único costo fijo es la renta del edificio o del local, y tus costos variables, que sería la cantidad de trabajadores que tú contratas, ¿ok? Entonces, imagínate que contratas un trabajador y ese trabajador te permite producir 200 paletas o 100 paletas, ¿sale? Ok. Entonces ya esas 100 paletas, tú puedes decir, voy a dividir 1,000 entre 100. Entonces, cada paleta en términos de costo fijo me cuesta 10 pesos, ¿sí? Y a eso yo le tengo que sumar lo que me cuestan contratar ese trabajador, ¿no? Y ya saco. Pero vamos a centrarnos en esta cuestión. Contrato a otro trabajador y entonces me permite producir ya no 100 paletas, sino 300. Su productividad marginal es creciente. Entonces digo, ahora produje 300. Entonces voy a dividir esos 1,000 pesos ya no entre 100 paletas que yo tenía, sino entre 300. ¿Ok? Y a eso le tengo yo que sumar para sacar mi costo total medio, por lo que me cueste en promedio cada paleta por ese segundo trabajador. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, ok. Imagínate que contratas un cuarto trabajador y ese cuarto trabajador pues te permite aumentar tu producción ahora a 500, no, ¿qué será? 400 paletas. Ese trabajador me permitió aumentar la producción, pero ya no produjo tanto como el primero. Entonces ahora tengo que dividir 1,000 entre 400. Todavía tengo ganancia, ¿sale? Si tú vas contratando trabajadores adicionales, pues tu producción va a crecer. Pero lo que aporte cada uno de ellos al proceso productivo se va reduciendo. Sin embargo, si tú contratas a un trabajador, te cuesta 200 pesos al día. Si contratas a otro, 400, a otro, 600, y así tú lo vas multiplicando. Entonces va a llegar un momento, y te digo con esta cuestión de las acciones buenas, que a pesar de que estos trabajadores te permitan aumentar la producción, aunque sea poquito, lo que tú les pagas, ¿sí?, el ritmo de los salarios que tú les pagas, va a crecer mucho más que aquello que te están generando técnicamente en la producción de paletas. Entonces, ¿qué le pasa a tu margen de beneficio? Dices, híjole, casi no produces, pero te tengo que pagar. Y tengo que mantener a 6, a 7, a 8, 9, perdón, a 9 trabajadores que no están produciendo lo que producían los primeros. Ya sea porque se estorben, porque se pongan a platicar, porque no puedan utilizar todos al mismo tiempo las batidoras, los refrigeradores, por lo que tú quieras. Entonces, eso es lo que te explica, que mientras, a medida que tú produces, o sea, si tú ves la curva de costos fijos medios, pues te conviene producir un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos se van haciendo cada vez más pequeños, se va abaratando.
¿sí? Tu producto. Pero ¿qué es lo que sucede con el trabajo que te permite generar esta producción? Que por mantener en el corto plazo, de acuerdo a esto, un factor fijo, opera la ley de los rendimientos decrecientes, que los primeros son más productivos. Pero si tú sigues contratando de más trabajadores con un mismo refrigerador, ¿sí? Va a disminuir su producción, pero tú les tienes que seguir pagando lo mismo. Y entonces va a llegar un momento que a pesar de que tú produzcas mucho y que tus costos fijos bajen, tus costos variables medios, ¿qué les empieza a pasar? Pues empiezan a subir. ¿Sí? Entonces te digo, esto se ve muy claro y lo vas a ver muy claro a la hora de que tú estés haciendo tu ejercicio. Pero con esto que te expliqué, sí queda claro. Entonces, la empresa tiene que identificar un nivel de producción en el cual, ¿no? A pesar de que la productividad marginal del trabajo descienda, pues todavía sea rentable. Y que estos costos variables y el costo marginal, a pesar de que vaya creciendo, todavía le sea rentable. Entonces, cuando teníamos el óptimo técnico, acuérdense, teníamos que cruzaba la curva de producto marginal a la curva de producto medio. ¿Aquí en qué me voy a fijar? O sea, y decíamos, si a partir de ese óptimo técnico, todavía la empresa, ¿no?, tiene chance de seguir produciendo siendo rentable. Cuando ahora yo lo veo en términos de costos, ¿en qué me tengo que fijar? En esto, en el punto donde se intersecta la curva de costo marginal con la curva de costo variable medio. ¿Sí? Esto lo van a ver ustedes en el ejercicio. Véanlo, cómo se comporta y busquen el óptimo técnico. Y ahí me platican en el ejercicio el día de mañana qué identificaron. Pero vean, ¿le conviene a la empresa seguir produciendo después de que se da este cruce entre el costo marginal y el costo variable medio? Sí, todavía es rentable. Pero si sigue produciendo, su margen de rentabilidad de beneficios se hace cada vez más, ¿qué, chicos? Más pequeño. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén haciendo ese ejercicio, identifiquen el óptimo técnico y busquen qué sucede en la relación del costo marginal y del costo variable. Pero la razón que está detrás de esto, ¿sí?, es la ley de los rendimientos decrecientes. Y la ley de los rendimientos decrecientes significa que manteniendo yo un factor fijo, seguir contratando unidades adicionales del factor variable, en este caso el trabajo, pues va a hacer que, si bien aumente la producción total, la producción individual se vaya haciendo cada vez más pequeña. Y si están produciendo menos y les tienes que seguir pagando lo mismo a un mayor número de trabajadores, ¿qué le pasa a tus costos variables medios? Pues empiezan a aumentar, ¿no?, muy rápido. Entonces hay que buscar en esta interacción entre estas curvas de producto fijo, producto medio y producto marginal, y costo marginal y costo variable medio, ¿no?, el punto donde la empresa maximiza sus beneficios y donde todavía tiene un margen para ¿qué? Para seguir produciendo. No sé si queda un poquito más claro esta cuestión. Sí, profe, es que tenía dudas en los de costos variables de medios, Ajá. pero ya me quedó claro. Sí, ya así como lo explicó, ya me quedó muy ¿Sí? claro ya. ¿Segura? Si Sí, no, le busco sí, más. ¿Sí? sí. Ok, No, sí, perfecto. sí, gracias. No, no, de nada. Entonces vean, aquí me habla de estas características importantes de las curvas de costos y lo que les platicaba. Dice, la curva de costos fijos medios tiene una tendencia descendente. ¿Qué es esta curvita que tenemos aquí? Costos fijos medios, la verde, ¿no? Se tiene una pendiente descendente. A medida que la producción aumenta, el costo fijo total constante se distribuye entre una producción cada vez mayor. Lo que les decía de las paletas, no es lo mismo dividir 1,000 pesos de la renta entre 10 paletas que entre 100, que entre 1,000, que entre 2,000. ¿Por qué? Porque la proporción que le toca a la paleta del costo fijo total es pequeñita. ¿Qué pasa con la curva de costo variable medio y la curva de costo total medio, que es la suma de ambas? Dice, tienen forma de U. La distancia vertical entre ambas es igual al costo fijo medio. Entonces,
La diferencia entre ambas, entre esta y entre esta, es el costo fijo medio. Entonces vean, ¿qué pasa aquí? La diferencia es muy amplia. ¿Por qué? Porque ganan las acciones buenas de la reducción del costo fijo medio y el costo variable medio, a pesar de que aquí sigue bajando y que luego aquí ya empieza a aumentar, pues las acciones buenas, el influjo, ¿no? De la disminución del costo fijo medio sobrepase. Por eso vemos que tiene aquí una tendencia decreciente. Pero ¿qué va a pasar a medida que yo sigo produciendo? Que a pesar de que este baje, este aumenta más. La acción mala prevalece. Entonces aumentan los costos totales medios. Por eso me dicen, estas dos tienen ¿qué? Tienen forma de U. ¿Sale? Entonces, dice aquí, la distancia vertical entre ambas es igual al costo fijo medio, la cual se acorta mediante la producción, dice, la cual se acorta mediante, cuando la producción aumenta. Dice, el costo fijo medio disminuye cuando aumenta la producción, lo que acabamos de explicar. Y esto es interesante, dice, la curva de costo marginal se cruza con la del costo variable medio y con la del costo total medio, costo marginal, la rosita, ¿no? Dice, se cruza con la del costo variable medio y con la del costo total medio, dice, en sus puntos mínimos, ¿sí? En sus puntos mínimos. Vean, ¿a cuál cruza primero? ¿A la del costo variable medio o a la del costo total medio? La curva de costo marginal. La del costo variable. A la del costo variable, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué será importante? Porque, dice, las cruza en sus puntos mínimos. Aquí, si todavía la empresa sigue produciendo, si todavía la empresa sigue produciendo, la influencia de la disminución del costo fijo, o sea, de que va a ser mayor que el aumento en esta zona del aumento de los costos variables. Pero ¿qué pasa cuando toca el costo marginal a la curva de costo total medio? Que ahora, a pesar de que esta disminuya, pues va a ser más, ¿no? Va a tener más peso el aumento en el costo variable medio. Y por lo tanto, ¿empieza qué? Empieza a subir. Por eso nosotros nos fijamos en el cruce de la curva de costo marginal con la curva de costo variable medio, para ver ese rango donde todavía la empresa tiene chance de seguir produciendo y que le sea rentable, porque va a llegar un momento en que, pues no, en lugar de ganar va a perder, y entonces así ya no le conviene a la empresa seguir produciendo. También tengan en mente, cuando ustedes hagan esto, las etapas de la producción. ¿Sale? Entonces, bien, aquí dice, cuando el costo marginal es menor que el costo variable medio y el costo total medio, fíjense, cuando el costo marginal, esta curvita rosa, es menor que la del costo variable medio y la del costo marginal medio, dice, ambas curvas están disminuyendo. ¿Qué significa esto? Que aquí está actuando la productividad marginal del trabajo creciente, es decir, los trabajadores, a medida que yo los contrato, son más productivos. Por lo tanto, la producción y por lo que yo lo vendo, mis ingresos totales son mayores que mis costos totales. Tengo, o sea, una ganancia muy amplia. Pero ¿qué pasa cuando la cruza y el costo marginal va poco a poco, ¿no?, estando por encima del costo total medio? Que entonces aquí, ya dado esta productividad marginal decreciente, tengo costos marginales, que es lo contrario, crecientes. Y entonces estas curvas empiezan ¿a qué? Empiezan a aumentar. Por eso nos dice esto, cuando el costo marginal es menor que estas dos curvas del costo variable medio y del costo total medio, estas están cayendo gracias a la productividad marginal positiva. Pero cuando el costo marginal es mayor que estas dos curvas están aumentando, los costos están aumentando. ¿Por qué? Porque si disminuye la producción marginal, aumenta el costo marginal, ¿no? Lo que me cuesta producir.
¿no? Va empezando a aumentar, ¿no? Lo que me cuesta producir una unidad de producto, es decir, la última unidad ya no me costó 10, me costó 11. Dices, ¿por qué? Porque el productor marginal, el producto marginal disminuyó. El último productor, el último trabajador que yo contraté no produjo 20, produjo 18. Entonces es esta relación negativa entre el producto marginal y el costo marginal. Por eso también tiene esta forma de... ¿sí? Eso verifíquenlo en el momento de hacer el ejercicio. Y aquí les explican, por qué la curva de costo total medio tiene forma de U. La curva de costo total medio es esta azulita. Dice, porque combina la forma de ambas. Cuando dice de ambas, ¿de cuál? Pues la de costo fijo medio que viene cayendo y la de costo variable medio que primero disminuye y después aumenta. Dice, es el resultado de dos fuerzas opuestas. Piensen en el angelito y en el demonio. Cuando gana el angelito, ¿no? Ustedes son buenos, son un ejemplo de rectitud. Pero cuando lo que hacen en el día les ganó más el demonio, pues entonces no son así como que un ejemplo a seguir. Si vemos esta cuestión de la curva de costo total medio, pues es la suma de esas dos fuerzas. Una fuerza que viene disminuyendo, que es el costo fijo medio, y una fuerza que primero disminuye, ¿sí? Y que luego empieza a aumentar, ¿sale? Por eso tiene la forma de U. Primero disminuye, ¿no? Va a llegar un momento que una sigue disminuyendo, el otra sí empieza a aumentar, pero lo que disminuye una compensa, ¿no? Ese aumento, pero va a llegar un momento en que ya no va a poder compensar y ahora la curva de costo total medio, que es la suma de ambas, empieza a crecer, ¿sale? Entonces se combina la forma de ambas y surge por la influencia de dos fuerzas opuestas. Y aquí se explica la distribución del costo fijo total, costo fijo medio, entre una producción mayor, dice, hace que la curva tenga una pendiente descendente. Pero dice, la disminución a la larga de los rendimientos, dice, una mayor producción requiere más trabajo, pero si el trabajo se hace menos productivo, pues los costos van a aumentar. ¿Sí? Entonces empieza la pendiente ascendente. ¿Sí? Empieza la ascendente, porque el trabajador se hace menos productivo, ustedes le tienen que seguir pagando lo mismo, y no solamente ya a 2 trabajadores, sino a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. Entonces los costos empiezan a aumentar, ¿sale? Entonces nada más para que tengan eso en mente, ¿no? Y aquí les explica esta cuestión de la forma de U, lo que les acabo yo de demostrar. Y esto es algo que ustedes van a tener que hacer en su ejercicio. Vean. Vean, ¿qué pasa? Y esto es muy interesante. La curva superior, o esta gráfica superior, es la curva del producto medio y del producto marginal. Acuérdense qué significa cada una de ellas. El producto medio me dice, ¿no?, qué tan productiva es la empresa. En términos de trabajador en promedio, ¿qué produce cada trabajador? El producto marginal me dice cómo cambia el producto total cuando contrato una unidad adicional de trabajo. Entonces, cuando hay rendimientos crecientes, significa, cuando hay una productividad marginal creciente, significa que el segundo trabajador es más productivo que el primero, que el tercer trabajador es más productivo que el segundo. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a ver aquí. La productividad marginal está por encima del producto medio, acá. ¿Qué pasa si yo grafico, ¿no?, abajo las curvas de costo marginal y la del costo variable medio? Vean, el costo marginal, ¿sí?, el costo marginal es menor que el costo variable medio. ¿Por qué? Porque ese aumento en la productividad del trabajador, ¿sí?, se compensa, o sea, compensa sus costos. Entonces vean, cuando el producto marginal alcanza su máximo, y que decíamos, empezamos en la curva total, en la zona de rendimientos decrecientes, vean lo que le pasa a la curva de costo marginal, alcanza su mínimo, y por eso es una relación, es como si pusieran un espejito, están viendo la misma gráfica, pero comportamientos diferentes. Cuando el producto marginal sube, esta baja.
Cuando este llega a su punto máximo, este llega a su punto mínimo y a partir de ahí para el real, ¿qué empieza a pasar? El producto marginal disminuye, la productividad de cada uno de los trabajadores empleados empieza a caer. ¿Y qué le pasa al costo marginal? Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Y encontramos esta intersección. Y decíamos, cuando el producto medio y el producto marginal se encuentran, es el óptimo técnico. ¿Le conviene a la empresa seguir produciendo? Sí, porque todavía tiene chance, ¿no?, de seguir produciendo y ser rentable. A pesar de que sus costos están aumentando, todavía, ¿no?, obtiene un beneficio. Pero va a llegar una etapa en que si sigue la empresa produciendo ya no va a tener beneficios. Entonces vean, el producto medio y el producto marginal en el óptimo técnico coinciden ¿con qué? Con la intersección de la curva de costo variable medio y la de costo marginal. Entonces todavía a partir de aquí la empresa puede seguir produciendo, sí, pero, ¿no?, los costos se van a hacer cada vez mayores y entonces va a llegar un momento que dice la empresa, ya no produzco porque en lugar de obtener beneficios tengo pérdidas. Y es cuando entramos a la tercera zona. ¿De qué? Cuando entramos a la zona de la tercera etapa de la producción, después del máximo técnico. Entonces aquí la explicación que da el autor dice, la curva de producto marginal, la de arriba, la roja, de una empresa, está vinculada con su curva de costo marginal. Dice, si al contratar más trabajo de 0 a 1.5 trabajadores, acuérdense que él saca las mitades para que nosotros sepamos que es una variación, ¿no? Dice, si al contratar más trabajo de 0 a 1.5 trabajadores por día, el producto marginal de la empresa aumenta, su costo marginal disminuye. Si el producto marginal está en su máximo, el costo marginal está en su mínimo. Si al contratar más trabajo el producto marginal de la empresa disminuye, el costo marginal aumenta. Entonces es una relación contraria. ¿Ok? ¿Qué pasa con las curvas de producto medio y con la de variable medio? Las moradas. Dice, la curva de producto medio de una empresa está vinculada con su curva de costo variable medio. O sea, esta curva está vinculada con esta. Dice, si al contratar más trabajo, dice, hasta 2 trabajadores por día, el producto medio de la empresa aumenta, su costo variable disminuye. Aquí está, aumenta y esto disminuye. Si el producto medio está a su máximo, acá en el punto, dice, el costo variable medio está en su mínimo. Si al contratar más trabajo el producto medio de la empresa disminuye, su costo variable aumenta. Entonces son estas relaciones, son relaciones contrarias, es como si pusieran aquí a la mitad un espejo. Entonces deben de tenerlo muy presente a la hora en que ustedes estén haciendo su ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profesora. ¿No? ¿Sí les queda claro? Más o menos. En el salón ya los hubiera pasado a hacer un montón de ejercicios, pero bueno, aquí está medio complicado, ¿no? Pero bueno, espero que sí quede, sí sea entendible, ¿no?, de verdad. Ahora, esta es la última parte de esta cuestión de costos y se refiere a cómo cambian las curvas de costos. Aquí se hace alusión a algo importante. La tecnología utilizada por una empresa determina sus costos, ¿ok? Y piensen en tecnología en un sentido amplio. Las técnicas como método de producción, como la forma en que organizas a tus trabajadores, la planta, ¿no?, el acondicionamiento, el tipo de maquinaria que tú utilizas para producir, pues va a determinar tus costos. Entonces, no es lo mismo, les decía, sembrar una tierra con una yunta que sembrarla, o sea, trabajarla ayudada con ¿qué? Con un tractor, con fertilizantes, con estas máquinas que te permiten
en el caso del maíz ahí quitarle cualquier cosa, quitarle el grano, o sea, eso es tecnología y eso va a tener un impacto en tus costos. Entonces, si ustedes utilizan mejor tecnología, pues también sus costos van a aumentar, pero ojo, también les van a permitir que producir más. Y entonces, estos costos se van a prorratear, y cuando digo prorratear, chicos, hago alusión a que se van a dividir, se van a distribuir entre una mayor cantidad de producto. Entonces, si pensamos en los costos fijos, una tecnología, si bien más costosa, les va a permitir producir un montón. Y entonces su costo fijo por unidad va a disminuir. Y va a haber una fase, ¿no? También que los costos variables medios, unitarios, van a disminuir. Entonces, la tecnología que utiliza la empresa va a ser muy importante en términos del volumen de producción y de los costos de esa producción, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo, de qué cambie en esta cuestión de la tecnología, vamos a ver que va a haber un cambio en las curvas de costos. Vean, dice, la posición de las curvas de costo a corto plazo de una empresa depende, pero acuérdense que en el corto plazo, ¿sí? Lo único que puede cambiar, ¿qué es, chicos? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué es lo que puede modificar la empresa? El trabajo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del cambio en las curvas de costos, tiene que ver con cuánto me cuesta la renta del local, cuánto me cuesta rentar una maquinaria específica, o bien cambios, ¿no? En el precio del trabajo. Entonces, vean, ¿qué pasa si cambia la tecnología? Si hay un cambio tecnológico. Un cambio tecnológico, un avance, me va a permitir aumentar la producción, ¿sí? Y aumenta la productividad del trabajo. Entonces va a ser más productivo alguien que utiliza un tractor que alguien que está sembrando su tierra caminando con una yunta. Entonces, un cambio tecnológico aumenta el volumen de la producción, aumenta el producto marginal y también el producto medio. Y se reducen los costos de producción y desplazan las curvas hacia abajo. Entonces, un cambio, ¿no?, tecnológico positivo va a hacer que todas estas curvas, los costos de la empresa, ¿qué le pase? Disminuyan, porque aumenta la producción, aumenta la productividad, ¿sí? ¿Qué pasa si aumentan el costo de los factores de la producción? Que imagínense que empieza a aumentar el costo del salario de una forma importante. O sea, un aumento de los factores productivos incrementa los costos de la empresa. Piensen en el salario y desplaza las curvas, aunque el mismo depende de qué factor cambie de precio. Entonces, aumentos en los costos de la empresa va a hacer que estas curvas, ¿qué les pase? Se desplacen hacia arriba. Cambios tecnológicos, ¿no? Y también cambios, imagínense que de repente ahora baja el salario mínimo y está en 20 pesos, pues ¿qué va a pasar? Que la empresa puede contratar más trabajadores, les paga menos y sus costos disminuyen. Entonces estas curvas se van a desplazar pero hacia abajo. Va a haber cambios en estas curvas de costos y eso va a afectar a la rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, y eso pongan atención porque esto viene en su ejercicio. Dice, si aumentan los costos fijos, ¿qué curvas cambian? La curva, o sea, ¿qué curvas se van a desplazar? ¿No? Hacia arriba, van a aumentar los costos ¿de qué? Del costo fijo total, del costo fijo medio y del costo total. Es decir, las curvas en donde está presente el costo fijo. ¿Cuáles no se afectan? Pues las del variable, porque esas no cambiaron. No afectan ni al costo variable medio, ni al costo variable total, ni al costo marginal, porque el costo marginal tiene que ver con ¿qué? Con producción, ¿sale? Y con ¿cómo se llama? Sí, con costo total, con costo total y con marginal,
¿sale? Marginal, producción, perdón. Cuando estamos hablando de que si hay un aumento en el costo variable, ¿cuáles no se ven afectadas? Pues aquellas donde hay que costo fijo. Y se va a ver afectada el costo variable medio, el costo marginal, ¿no? Y el costo total. Entonces, en su ejercicio vienen dos casos. Uno donde cambia el costo fijo y otro donde cambia el costo variable. Las pueden graficar para que lo vean. Si no, únicamente con sus cuadritos, ¿sí? Ahí lo van a ver. Cómo se van a desplazar. Y cuando digo desplazar, es que se desplacen hacia arriba ciertas curvas o hacia abajo. Si se desplazan hacia arriba es que aumentan los costos. Si se desplazan hacia abajo es que disminuyen los costos. Entonces, si yo les digo aumenta el costo de salario, pues ¿cuáles curvas se van a ver aquí? Van a haber cambios. La de costo variable medio, la de costo total medio, la de costo marginal. ¿Por qué? Porque está implícito, ¿no?, el salario en ellas. Si yo les digo disminuye el costo del alquiler, bueno, entonces aquí donde únicamente veríamos eso sería que en modificaciones en el costo fijo medio, aquí, ¿esto qué le pasaría? Pues los costos disminuirían, entonces esta curva se desplazaría hacia abajo, pero no habría ningún cambio en qué, en la curva de costo marginal, en la curva de costo variable medio, en la curva de costo total medio sí. ¿Por qué? Porque es la suma de esta verde y esta, entonces esa curva también se desplazaría hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que esa disminución, imagínense en el salario, va a aumentar la rentabilidad de la empresa, sus ganancias. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta cuestión, chicos? Estimados. Sí, profesora. Bueno, Profe, yo tengo una duda. dime. Decía ahí que los costos fijos sí influyen en cambios en los costos totales, ¿no? Ajá. Pero si los costos totales cambian, ¿no también influirían en los costos, en el costo marginal? Si cambia, a ver, si cambia el costo total, cambia el costo marginal, Sí. sí. Sí, porque ¿cómo obtienes tú tu costo? ¿Cómo obtienes tu costo marginal? El cambio en el costo total, cuando cambia ¿cómo se llama? El nivel de producción. Entonces sí, si cambia el costo total por un cambio en el costo variable medio, ¿sí? Porque se haga más caro o más barato, también se va a ver qué, se va a ver involucrado el costo marginal, porque estamos viendo costo total y producción, y entonces la producción deriva del costo del trabajo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, Sí, 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 gracias. sí explico lo que me preguntaste o no? Pues es que la Ajá. duda que tengo es que ahí en la siguiente diapositiva, En una. A ver, aquí. A ver si no me equivoqué. ajá, ahí Ajá. dice que el aumento en el costo fijo no desplaza la del costo marginal. Bueno, no afecta al costo marginal, Ya. pero yo pienso que sí le afecta por lo Mira. de los costos totales. Ok, entonces, te pido un favor. Ahí en tu ejercicio, revísalo y mañana vemos si le afecta o no le afecta. Y ya tú me dices. ¿Sale? Porque hay estos cambios, ¿no? Hay un cambio en el costo fijo y hay un cambio en el costo variable. Y vemos si me equivoqué o no me equivoqué, pero haz el ejercicio. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Y te digo, y fíjate en específico de esta curva de costo marginal si cambió o no cambió. Y ya en función de eso lo platicamos. ¿Perfecto? ¿Sí? Sí. Ok. Bien, entonces, les comento qué vamos a hacer el día de mañana. Dejo de compartir aquí. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? El día de mañana vamos a revisar esta práctica. Realícenla con calma ahí en casa. Vean, ¿no? Porque tienen que sacar, ¿no?
esto del producto total nuevamente, que ustedes ya lo hicieron. Aquí tenía algo en el chat, perdón que no lo vi. Trabajo. Ok, tienen que sacar esta cuestión del producto marginal, del producto total, la interacción entre la curva de costo marginal, el costo variable medio, y me platican qué ven. Pero aparte también en esta misma práctica les dicen, oye, ¿y qué pasa con las curvas de costos de la empresa si se modifica esto? ¿Y qué pasa si se modifica esto? Ustedes lo pueden ver desde el cuadrito que estén trabajando. Si lo pudieran graficar sería perfecto. No tanto para que a mí me manden las gráficas, ¿no? Yo con su cuadrito está bien. Pero sí para ustedes, para que vean cómo se desplazan estas curvas, ¿no? Entonces, y mañana lo platicamos. Entonces, iniciamos con la revisión del ejercicio y por eso les digo que me interesa mucho que hagan su práctica, les quede o no les quede. Pero antes, ¿sí? De la clase, porque hay varios de sus compañeros, que no quiero decir nombres, que todavía me mandan las prácticas y práctica entregada fuera de tiempo. Y práctica entregada fuera de tiempo. A mí lo que quiero es que lo hagan y que les surjan las dudas y que me digan, a ver, no entendí, entonces ya vi que aquí estaba bien, no estaba mal, pero ya entendí por qué. Entonces sí me interesa mucho que entreguen las prácticas en el día que se les dice, chicos, ¿ok? Entonces mañana revisamos esta práctica y vamos a empezar con el tema y creo que de esto, creo que puedo subir esta sesión. Tuve una mala colección. Sí, Carlos, ahorita termino y la convierto y ya la subo, sin ningún problema. Entonces, necesito que para mañana, chicos, ahí en los libros que ustedes están revisando, es el último tema que nosotros vamos a abordar, las estructuras de mercado. Lo vamos a ver en términos conceptuales, es decir, sus implicaciones de la competencia perfecta, la competencia monopolista, el oligopolio y el oligopolio. ¿Cuáles son sus principales características? Eso necesito que lo vean en cualquiera de los libros que están ahí, ¿sí? Sobre eso va a versar nuestra clase de mañana. No vamos a ver las curvas de costos, ¿no? Las curvas de producto de cada una de esas estructuras de mercado. Nos vamos a quedar únicamente a nivel conceptual, que es lo que corresponde para esta wea. Ya empezarán a ver cómo se comportan, ¿no? Ya verán productor y consumidor, bueno, productor, ¿no? Principalmente en estas estructuras de mercado en weas posteriores. Pero aquí nada más es que ustedes entiendan a nivel conceptual qué significa competencia perfecta, qué significa competencia monopolística, ¿no? Y que puedan ejemplificar con ejemplos, ejemplificar con casos de la vida real, ¿sale? Entonces, eso les encargo. De hecho, creo que en Parking es muy pequeñito. No recuerdo ahorita el capítulo en el que viene, pero ahí busquen, ¿no? Competencia perfecta, competencia monopolística, monopolio y oligopolio, características, ¿sí? No se metan en cuestiones de curvas ni de nada. Nada más eso. Dime, Marian, ¿querías participar? ¿No? Ok. Ya esto se salió Mariano, ok. Entonces, les dije que ya dejaba yo de compartir. Profesora, Dime. ¿Qué pasó siempre con lo de los globales que nos iba a avisar? Lo de los globales, qué bueno que me acuerdas. A ver, el examen global, chicos, está programado para el próximo miércoles, ¿no? Para el miércoles a esta hora, pero nos falta hacer un parcial. Entonces, ahorita, y eso yo les he quedado a deber, ahorita me pongo a hacerlo, para que ustedes conozcan cuál fue su calificación en el primer parcial. Ahorita subo este documento ahí en Excel y ya conocen para el día de mañana cuál fue su calificación. Yo estaba pensando en hacer el segundo parcial el próximo lunes, pero no sé si ustedes tengan programado otro examen para ese día en esa hora. Eso es lo que me gustaría que me comentaran. Si lo podemos hacer el lunes, para que ustedes tengan ese mismo lunes, ya saben que es automático, inmediatamente que yo termine la clase, les subo sus calificaciones y ya saben quién va a presentar global el miércoles, ¿no? Pero es mi propuesta de que el examen sea el lunes a las 11:30. Entonces, no sé si tengan algún inconveniente, que no se les cruce con otro examen, Pues por mí no habría ningún problema, profesora. ¿no? Dice, ok. Eh, ¿Alguien que tenga algún problema?
Yo sí, profa, tengo un examen a las 11:30, justamente el A lunes. las 11:30. A la 1 Sí, podrían hacer también tengo otro examen. examen. ¿Cómo crees? Sí, tengo 2 exámenes seguidos de las 11:30 de una materia y luego a la 1 de otra Dice materia. Guadalupe que sí tendría problema. Ajá, ok. ¿Y si hacemos el examen el domingo? Pues sí, es un buen día. ¿Cómo ven? Porque tenemos que hacer Pero el el segundo domingo, parcial. el domingo, ¿qué hora sería? ¿A qué hora, profesora? El domingo a la hora que ustedes me digan. Si es en la tarde, sí puedo. Si es en la tarde, sí Yo al pueden. contrario, si es en la mañana, sí Ahí no podría. estaba más fácil el martes, como lo mencionó el otro día. Pues Ay, miren, si hay problema de lunes, si hay problemas de eso, pues tendríamos que hacerlo el martes. El problema es que se reduce a que ustedes tengan nada más pues un día para preparar su global, ¿no? Entonces, yo ahorita les digo, en un ratito ya les subo ahora sí su contenido de cómo les fue en el primer examen y ya van viendo quién va a presentar global. Ya tú sabes más o menos cómo te va, ¿no? Entonces yo en un ratito lo subo y mañana también lo vemos si alguien tiene alguna duda con cuál fue su calificación y si no hay como que esa convergencia porque unos puedan y otros no puedan, pues lo tendremos que hacer el martes, ¿no? Ahí sí no tendría otra. ¿Mandé? El domingo sí puedo para presentar el Profesora, ¿y qué examen. tal si lo hacemos el día lunes, pero en la tarde? Como ustedes gusten, yo no tengo ningún inconveniente. Ya saben que aquí se sube el examen y ya. Pero aquí es una cuestión, más allá de votación, sí es una cuestión de que todos puedan. Porque si alguien no puede, pues no. Entonces tenemos que encontrar un horario y un día que les convenga a todos y que puedan todos. ¿Sí me explico? Porque yo puedo decir, bueno, somos 16, pero a Alejandra pues no le queda, entonces pues no, o sea, a pesar de que la mayoría sí pueda, pues tienen que poder todos, porque todos son parte del grupo y tienen que hacer el examen. Entonces, no sé, piénsenlo, les digo aquí, la propuesta, yo les decía el domingo, pero unos pueden en la mañana y otros en la tarde, y bueno, también es su domingo y lo entiendo, ¿no? Entonces, En la noche. si no se puede el lunes, ¿no? Que ya es día hábil y toda esta cuestión, pues tendríamos que hacerlo el martes. Entonces yo o sea, ya al rato ya saben cómo les fue en el primer parcial, saben que se tienen que preparar para el segundo parcial y y mañana vemos así, lo platicamos también qué temas vienen en el segundo parcial. Porque elasticidades, no me acuerdo si quedó en el primer parcial, no, quedó en el segundo, ¿no? Es esta parte del segundo parcial de sí, elasticidades. Entonces vendría algún ejercicio de elasticidades, vendría esta cuestión de productor y de costos, ¿no? Que es lo que hemos estado trabajando. Y que elasticidad está bien fácil, chicos, ¿no? Entonces, y cuestiones conceptuales que ustedes deben de entender. Entonces ya saben que tienen que estudiar. Para la primera parte o sea, del examen fue toda esta cuestión que ustedes trabajaron de precio, de equilibrio, cantidad, de equilibrio, que lo siguieron trabaja y hasta les daba flojera con elasticidad. Entonces no se les tendría que complicar. ¿Sí? Pero entonces yo en un ratito les subo el Excel, piénsenlo para mañana, ¿no? Entonces, pero si no pueden el lunes, tendría que ser el martes. ¿Sale? Sí, Sí, profesora. profe. sí. ¿Sí? Entonces, ¿puede ser el lunes en la tarde también? ¿O no puede? El lunes en la tarde sí puede ser. Pero les digo, necesita haber consenso total entre los que estamos aquí totalmente en el grupo, ¿no? Que todos puedan. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, profe. piénsenlo, mañana lo platicamos. ¿Sale? Sí, ok, Ok. profe. Ok. Gracias, profesora. No, de nada. Gracias. Entonces, a ver, den un minuto de